Así Ornella después puede ver la clase porque se le complicó y bueno, estamos mano a mano, otra vez. Yo recién me di cuenta que no pasé la clase, ya la paso al grupo y la comparto en pantalla. ¿Está acá? Perfecto. ¿Cómo venís con todo preparativo? ¿Ya tenés otros finales, otros parciales, otros avisos? Sí, ayer, por ejemplo, me puse con el de teoría, volví a Bien, leer los cuentos, leí el otro, que no, sí lo había leído, pero no lo recordaba, el otro lo tenía un poco más fresco, pero lo volví a leer, me puse a leer otra vez el trabajo, después estamos haciendo lo de las observaciones, empecé por la parte práctica, docente, así que estoy tratando de unir todo, y otro, por ahora ninguno. bueno, No sé si ayer la profe habrá dado alguno de gramática, pero por ahora tengo estos tres. bueno, entonces poder ir focalizando ya. Y ahora te sumo el cuarto, que es el trabajo final de introducción. Hoy vamos a leer el capítulo número 7 de Marta Marín, que es pragmática, y no voy a agregar Peirce y Chomsky, que yo lo tenía pensado al principio de año, y vamos a cerrar la teoría acá, para prestar atención en que ustedes puedan hacer correctamente este trabajo e ir armando lo que yo les contaba que iba a ser el oral, que es lograr hacer un recorrido por las nociones, los conceptos más importantes de cada autor, Saussure, Jacobson, Holiday, Benveniste y Austin, que es el de pragmática, y, eh, y Cassin, que es la que vimos en más de una lengua, para poder armar esta cuestión de qué es la lengua para cada uno, cuáles son las nociones que cada teoría de lingüística va proponiendo, así pueden presentarse en el final ahora en diciembre. Pero antes te muestro y te explico el escrito. Propuesta final. Para abordar esta asignatura se proponen dos instancias, la primera instancia escrita y la segunda instancia oral. La escrita. El objetivo. Aplicación práctica de nociones teóricas enfocada a la comprensión de la lengua y su enseñanza dentro de una carrera de lengua y literatura. Y esto por ahí lo explico en este sentido. ¿Por qué? Digo, bueno, a ver, Benveniste, para tomar el último que estuvimos viendo, trabaja en la teoría de la enunciación las huellas que deja el sujeto dentro de su discurso. Pero ¿para qué me sirve esto si yo voy a ser profesora de lengua y literatura? Para hacer análisis del discurso y enseñar a hacer análisis de un discurso a los alumnos que voy a tener dentro del aula. Por ejemplo, mostrarles cómo identificar marcas valorativas para poder entender o hacer una lectura entre líneas del sentido que tiene un texto, por ejemplo, argumentativo de opinión. Para poder hacer la lectura a ver, vamos a las marcas del sujeto, para poder hacer una lectura de a ver, por ejemplo, un debate oral, porque también hacemos lectura de discursos en diferentes formatos, no solo escritos, de un debate oral. Bueno, están apareciendo estas marcas subjetivas, estos índices de persona. También para decir, bueno, a ver, reconozco estos tiempos verbales, estas formas verbales, entonces acá reconozco un comentario, acá reconozco que está plantada una primera persona. Y también para hacer análisis, por supuesto, de lo que es todo lo que es el discurso literario. ¿Para qué me sirve la pragmática? Bien, para analizar un discurso desde el punto de vista de la lengua como un acto, y dentro de ese acto, qué actos de habla directo, qué actos de habla indirectos, con qué juego de sentido se está armando. Esa es la teoría de la pragmática. Después, por supuesto, para encontrar cualquier tipo de indicio en un texto literario, el estructuralismo con el sistema de signos de Saussure. Para manejar todos esos tipos de análisis discursivo y que un alumno los pueda aplicar todos juntos, necesito todas esas nociones teóricas de los autores poder traspasarlas a lo que es el conocimiento o el manejo de la lengua, la gramática, lo que yo voy a hacer como profesora de lengua dentro del aula. Por eso la importancia de decir, bueno, sobre un discurso escrito, todo esto bajado a la práctica me sirve a mí para esto.
estoy siendo muy pragmática en este caso, muy útil, a ver para qué sirve, pero el encontrarle para qué sirve también le da sentido a decir, bueno, a ver, el valor del signo lingüístico en el sentido material. Sí, bueno, está bien, para bajado a la práctica me sirve para esto. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bien, la segunda instancia, oral, es lo que les comenté de poder armar, bueno, Saussure, Jacobson, Holiday, Benveniste, Cassin y Austin, un recorrido oral con algún soporte que les pueda servir a ustedes como un PowerPoint, diapositiva, un genial, un Canva, una infografía, lo que sea, para hacer una exposición oral de las diferentes teorías lingüísticas desde el punto de vista de lo que es la introducción a los estudios del lenguaje, enfocándose en qué es el lenguaje para cada una de esas teorías. Bien, primera instancia, actividad número 1, lee el siguiente cuento, tanto que hinché, lo puse, Juan el Tonto. Si yo no me equivoco es anónimo. A ver, ahora me entró la duda, pero no le puse autor porque... No le puse autor porque... Me parece que sí. Va, me Ah, suena. no, Carlos Luis de Cuenca, a ver. ¿Será porque hay varios Juan el Tonto? A ver si es el mismo. No, no es este el autor. Sí, sí, eh, es anónimo. Porque, sí, es anónimo. Juan el Tonto. Acá está el cuento de Juan el Tonto, porque parecía creerse todo lo que le decían, aunque fueran las mentiras más grandes del mundo. Está el desarrollo, es un cuento corto, que por lo general lo conocemos cuando somos niños, porque lo trabajan en el nivel primario. La actividad número 1 consiste en leer el cuento, nada más. La actividad número 2 parte de la siguiente cita de Marta Marín sin fecha, porque este libro de Marta Marín que yo les pasé no tiene fecha de publicación, la busqué, pero en los datos importantes aparece sin fecha, y es esta cita sacada de la página 121, que es justamente el capítulo 7 que vamos a leer hoy. La pragmática es un enfoque de los hechos lingüísticos, una perspectiva teórica que estudia la lengua en su relación con los aspectos comunicativos. Que está buena esta cita porque puede aparecer en el oral, justamente porque lo que pretendo es que en el oral puedan enfocarse en qué es el lenguaje para cada una de las teorías. Es decir, en su funcionamiento social y en sus usos. Se trata de una orientación, entonces, que se separa abiertamente de los enfoques que estudian los aspectos sistemáticos, como el estructuralismo, y abstractos de la lengua, tales como funciones y reglas gramaticales, como la teoría de la oración, por ejemplo, o gramatical que vimos en ese cuadro que yo había puesto en la clase anterior. En otros términos, la sintaxis es un dominio de la lingüística que se ocupa de la manera en que se combinan las palabras para producir enunciados. La fonología se ocupa del estudio de los sonidos de una lengua. La semántica de la producción de sentido. La teoría de la enunciación estudia las huellas que el enunciador deja en su enunciado, como la teoría de Jacobson, las funciones que cumple el lenguaje según qué elemento del circuito de comunicación se esté priorizando. Para Peirce, que no vamos a llegar a verlo, porque no las quiero sobrecargar, pero si no lo podríamos poner, vuelve sobre la teoría de los signos de Saussure. Para el estructuralismo, la lengua es un sistema de signos. La pragmática estudia los efectos de las emisiones lingüísticas, es decir, las diferentes posibilidades interpretativas que puede tener un enunciado. Por ejemplo, voy a decir uno que en su momento usó la profesora que a mí me dio teoría y análisis literario, no lingüística, pero para hablar de ambigüedad, que es, por ejemplo, lo mismo que decir las diferentes posibilidades interpretativas que puede tener un enunciado en cuanto a la ambigüedad. La perra de mi suegra. Bien, o mi suegra es una perra, o mi suegra tiene una perra. Entonces, este estudio de las diferentes interpretaciones que se puede hacer de un enunciado, en este caso hablamos de lo que es la ambigüedad, es justamente lo que se ocupa la pragmática.
que es el efecto que produce un enunciado sobre un destinatario o un receptor, y los actos de habla que se pueden llevar a cabo por medio del lenguaje. Y ahí vamos a hablar de los actos performativos y los actos que los tenemos acá, de otro tipo de actos que son los constatativos. Bien, de esta cita en la que nos dice en qué se encarga la sintaxis, de qué se encarga la fonología, de qué se encarga la semántica, la teoría de la enunciación, la pragmática, podemos decir Chomsky, el generativismo, que se va a encargar del estudio del lenguaje como una capacidad innata y universal. De ahí partimos nosotros, la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Podría estar acá también, solo que cité textualmente. Empieza la actividad número 1. Desde el punto de vista de los signos, desde los postulados de Saussure, en cuanto a la lengua como sistema de signos. 1. ¿Qué signos reconoces y puedes analizar en esta historia? Clasificarlos según las relaciones que se establecen. Un minutito. Yo tengo a mi hija enferma que no fue al colegio acá en casa. Bien, entonces, volvemos. ¿Qué signos Sí. ¿Querías decir algo, Kiane? No, yo te estoy escuchando, profe. Nomás que por ahí no te respondo porque tengo el griterío Bueno, y sale todo eso, pero yo te escucho, profe. perfecto. ¿Qué signos reconoces y puedes analizar en esta historia? Por ejemplo, volviendo al cuento, ¿dónde podemos encontrar un símbolo, un indicio, un icono por ahí es más complejo? ¿Y qué tipo de signo es dentro del cuento? Clasificarlo según las relaciones que se establecen. Es decir, bueno, acá hay un signo, esto es un símbolo, simboliza algo, perfecto. Acá hay otro signo, esto es un indicio, me está queriendo decir algo que va a suceder un poco más adelante, perfecto, eso es un signo y es un indicio. Lo voy citando. ¿Qué pasa con las características del signo lingüístico? Pensar en cómo es un signo lingüístico en este cuento, quiero decir, en este texto, dentro del cuento. ¿Qué pasa con las características del signo lingüístico? Que hay que pensarlas, volver entonces a la teoría de Saussure y decir, bueno, a ver, un signo lingüístico tiene ciertas características, está en el material teórico. ¿Qué pasa con esas características dentro de este cuento? ¿Dónde radica la originalidad y el humor de este cuento desde el punto de vista de la teoría estructuralista? ¿Por qué este cuento resulta humorístico? Y tan original desde el punto de vista, si yo lo miro desde el punto de vista de la teoría estructuralista. Estos 3 puntos en cuanto a signos. En cuanto a competencias comunicativas, que es ese cuadro que vimos la clase pasada, desde el punto de vista de las competencias que Marta Marín describe, ¿con qué competencias comunicativas juega el patrón? El patrón es el personaje en este relato. ¿Qué pasa cuando Juan decide mostrar que no es tan tonto? En cuanto a competencias comunicativas. Desde el punto de vista de la enunciación, desde la teoría de Benveniste, reconoce los índices de persona, tiempo, lugar, las referencias anafóricas y catafóricas, los tiempos verbales y los subjetivemas, o expresiones con cargas valorativas. Es lo mismo que hicimos con el diario de Ana Frank. Desde el punto de vista de las funciones del lenguaje, ¿cuál es la función predominante del texto? Si tenemos en cuenta los elementos del circuito de la comunicación de Jacobson y las funciones que propone, y que es un discurso literario, por supuesto. Y desde el punto de vista de la pragmática, vamos a tener en cuenta estos 2 cuadros, que ahora lo vamos a ver y leer en el capítulo 7, el hablante y el oyente. Las creencias, los deseos y las intenciones del hablante con las creencias, deseos e intenciones del oyente, que se relaciona con esto, con las competencias comunicativas, claramente. Relaciones sociales entre el hablante y el oyente, intenciones comunicativas y efectos comunicativos. Este hablante tiene una intención comunicativa y sobre el oyente va a tener un efecto comunicativo. Según la intención, va a haber una elección lingüística que va a generar ese efecto.
Entonces la palabra efecto va a ser la palabra central para hablar de pragmática. Y el segundo cuadro, modalidades. Separa la pragmática, hay dos modalidades, una de enunciado y la otra de enunciación. El enunciado es el discurso y la enunciación el acto de enunciar. Como vas a ir viendo, pragmática y teoría de la enunciación van de la mano. Las modalidades de enunciado pueden ser lógicas. Profe, perdón, Sí. antes de seguir. Cuando hay que analizar, así como hicimos con Ana, ponele, puedo imprimir el cuento y lo analizo en una hoja y lo pongo como anexo, o lo hago directamente escrito y no sé si se entiende. Podés analizar, podés hacerlo todo digital, analizando directamente sobre este Word las partes del cuento con la función revisar nuevo comentario, o marcando, o marcando en diferentes colores, y después le haces las referencias entre paréntesis y vas escribiendo todo, o marcas en color y después acá abajo pones, bueno, lo que está marcado en amarillo corresponde a, o citar, como quieras, como te quede más cómodo, pero sí de manera digital. Yo de última, después para dejarlo en el profesorado allá en el instituto, lo imprimo. Ah, bien. No hay Listo. problema, lo imprimo yo. Bien, este cuadro entonces, modalidades de enunciado, los tipos de discurso, pueden tener modalidades lógicas, modos verbales, y que tiene que ver con los modos verbales y la fraseología que se utiliza, modalidades apreciativas, ahora lo vamos a leer, que tienen que ver con los adverbios con los cuales yo hago las cargas valorativas. Y las modalidades de enunciación, el modo en que yo enuncio un discurso, puede ser cuando yo afirmo algo, pueden ser aserciones, interrogaciones, intimaciones, cuando doy órdenes. Estos son los actos de habla. Ahora lo vamos a ver ampliado. Bien, teniendo en cuenta estos dos cuadros, distinguen este cuento el acto locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. Esto lo voy a, no sé si está en Marta Marín, lo voy a explicar, te lo voy a explicar. ¿Qué efecto quiere el autor lograr sobre el lector con este enunciado que es Juan el Tonto, conformado como discurso? Reconoce actos de habla indirecto, marcarlos o citarlos, reconoce y marca distintas modalidades de enunciación, o sea, modalidades de enunciación, aserciones, interrogaciones y órdenes. Y por último, estamos ante un cuento como enunciado performativo o enunciado constatativo, justificar. Y nunca le puse los signos de exclamación, lo vamos a poner ahora, de interrogación. Ahí está. Y acá es simplemente reconocer si este cuento, Juan el Tonto, es un enunciado performativo o un enunciado constatativo, que está en el capítulo 7 y te vas a dar cuenta perfectamente. Es una pregunta muy teórica. La segunda instancia. Bien, hasta acá cada una de las actividades de signos, de competencias comunicativas, de enunciación, de funciones del lenguaje, de pragmática, están centradas en el mismo cuento. O sea, ¿qué es observar el mismo discurso desde el punto de vista de los signos del estructuralismo, de las marcas de los subjetivas o las marcas subjetivas y valorativas de la enunciación, de las funciones del lenguaje de Jacobson, de la pragmática de Austin? Así. Y en la segunda instancia, para la defensa oral de esta asignatura, debes realizar un recorrido por los diferentes autores abordados, sus postulados centrales y las nociones más importantes de los estudios del lenguaje. ¿Tenés hambre? Bueno, hay un montón de masitas, ¿verdad? Voy a hacer la leche. Puedes apoyarte con un recurso digital, PowerPoint, Genial, Canva, infografía, lo que quieras. El objetivo es que des cuenta de cuál es la concepción del lenguaje, lengua y habla, y que puedas establecer desde qué perspectiva se estudia el lenguaje desde cada teoría, sus relaciones, avances, diferencias. Una sugerencia. Como futuros profesores de lengua y literatura, las teorías lingüísticas nos ayudan a abordar todos los géneros discursivos y nos permiten analizar cada texto desde cada componente. Descubrir esa posibilidad y poder explicarla es muy importante y de gran soporte para la defensa oral que hay.
Eso es como un tips para tener en cuenta. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Todas. Profe. Por ahora no. Por ahora no. Bien. Este es prácticamente debería ser el último escrito que pasamos. Y vamos ahora a ver el capítulo número 7 de Marta Marín. Comparto en pantalla, que es lo de pragmática, así cerramos. Acá, lo tengo abierto. Así cerramos el Austin, que es el último autor. Bien. Actos lingüísticos pragmáticos. Dame un minuto que le alcanzo la leche a mi hijo. Sí, profe, no te hagas problema. Ah, ella es la... Bueno. Pragmática, entonces. Introducción, ¿querés leer vos? O leo yo, que si vos estás con muchas nenas. Bueno, no, sí, me tenés que agrandar un poquito, pero porque hoy estoy del celu, no tengo la compu mía. Ahí está. Ahí, a ver. Para que yo... Ah, ahí está, porque giré el rotel celu y ahí se ve más grande. Ahí está. Bien. Pero... Ahí está, sí, ahora sí. Probablemente usted haya oído decir o haya dicho de alguien que es un pragmático con la intención de señalar que es una persona que se atiene más a los hechos que a los principios. Incluso para algunos, pragmático es un adjetivo peyorativo, cuando indica que la persona a quien se califica así es capaz de olvidar o violar ciertos principios para obtener resultados. No es ese el sentido con que pragmática se usa en lingüística, aunque el adjetivo peyorativo y el término lingüístico provienen ambos de la misma palabra griega, pragma, hecho, acción, que también origina práctica, práctico, praxis, y todos sus términos derivados. La pragmática es un enfoque de los hechos lingüísticos, una perspectiva teórica que estudia la lengua en su relación con los procesos comunicativos, es decir, en su funcionamiento social y en sus usos. Se trata de una orientación, entonces, que se separa abiertamente de los enfoques que estudian los aspectos sistemáticos y abstractos de la lengua, tales como funciones y reglas gramaticales. En otros términos, la sintaxis es un dominio de la lingüística que se ocupa de la manera en que se combinan las palabras para producir enunciados. La fonología se ocupa del estudio de los sonidos de una lengua. La semántica de la producción de sentido. Levanto. La teoría de la enunciación estudia las huellas que el enunciador deja en su enunciado. La pragmática estudia los efectos de las emisiones lingüísticas, es decir, las diferentes posibilidades interpretativas que puede tener un enunciado. En el estudio de esas diversas posibilidades de interpretación juega un papel importante la consideración de que los enunciados son actos de habla. De ahí la raíz pragma, hecho acción. Esto significa que el lenguaje se utiliza para actuar sobre el mundo, para producir determinados efectos. Por ejemplo, en un ascensor puede aparecer un cartel con este enunciado. Capacidad máxima 5 personas. Este letrero tiene la forma gramatical de una información, pero en realidad funciona tiene como efecto una advertencia y por lo tanto es un modo de actuar sobre el mundo. No entren más de 5 personas, de lo contrario hay peligro. La interpretación como advertencia se produce por el contexto en que se lee el cartel, porque si ese mismo enunciado figurara en un catálogo de ascensores, un constructor no interpretaría estos datos como una advertencia de peligro, sino como una información necesaria para elegir el tamaño del ascensor, en relación con la cantidad de personas que supuestamente circulará por un edificio.
Ponele agua fría y removelo. ¿Por qué agua? Porque se hace con agua, perdón. Porque la leche se hace con agua, la leche en polvo. ¿Por qué me dijiste que hice? Ponele agua fría y tomala. Y removela bien, 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 bien. Eso, si le pusiste poca leche, Pía, te va a quedar agua con chocolate. Bueno, perdón, seguí. El Basta, enunciado perdón, basta. entonces actuará sobre... Ahí está. Se complica. Sí, sí, El porque enunciado esa tendría que entonces estar en la actuará escuela. sobre el mundo, mi vida, como una advertencia, no de peligro, sino de posibilidades de prestación de una maquinaria. Este ejemplo, en el que se ha utilizado un enunciado tan común en la vida diaria urbana, intenta demostrar que un texto no solo es una secuencia coherente de oraciones, o que una oración no solo es una combinación adecuada de palabras, sino que un texto o una oración, además, son actos, acciones. Por lo tanto, como actos lingüísticos tienen un efecto sobre la instancia receptora, Bien, esta es una y de las ese ideas, efecto perdón, depende de la interpretación, perdón, esta es una de las ideas lo que está... centrales, exacto, lo que está. Son actos, cada oración, cada enunciado es un acto, es decir, una acción. Nosotros no solo nos comunicamos, sino que con el lenguaje realizamos o llevamos a cabo acciones que van a generar sobre el otro efectos Claro. o consecuencias. Sí, porque nosotros lo decimos con un sentido siempre. Exacto, nosotros tenemos una intención, por lo tanto, para esa intención elegimos una secuencia lingüística que genere un efecto sobre el otro, que es el efecto que yo quiero lograr. Claro. Ahí la importancia, o lo que Y Foucault va a decir, el poder de la palabra, sí, tal cual. desde el punto de vista más Eso, filosófico. sí, en base a eso, hay veces que el que intenta comunicar, enunciar, eh, logre hacerlo de una manera confusa y que ponerle dos personas entiendan algo de una manera totalmente diferente. Claro, eso se llaman textos ambiguos, o cuando vos generás tal estado de ambigüedad con la intención de confundir, que una persona puede interpretar algo y la otra puede interpretar algo totalmente distinto. Con Bien. ese efecto de juegos de interpretaciones, también tenemos que lidiar en ciertos discursos. O puedo tener a ver, puede suceder dos cosas. Yo no soy una buena comunicadora, entonces mi discurso, mi enunciado va a generar dudas de interpretación y ahí es cuando yo fallé en la intención que tenía a la hora de generar ese discurso. Por eso es tan importante, o en las carreras en las que se trabaja con discursos, se entrena muchísimo a las personas para que no cometan estos errores de connotación y denotación del lenguaje, o yo intencionalmente quiero generar estos dobles sentidos o más de un sentido para la controversia. O sea, puede ser intencional o puede ser por un error comunicativo. Si yo digo la perra de mi suegra, claramente, lo pongo como ejemplo de ambigüedad, claramente yo sé que puede generar Sí, más de una interpretación. Pero muchas veces decimos sí. algo y alguien nos mira o se ríe, o en un círculo de amigas te dicen, ¿qué es eso que dijiste? Ay, no, decís, perdón, lo dije con otro sentido. Bueno, ahí es cuando ese otro sentido aparece, pero por debajo, mucho más lejos de lo que la intención que teníamos al hablar. Eso tiene que ver con esta teoría o este análisis de decir, bueno, hasta dónde llega el efecto que yo puedo lograr con un discurso. Sí, se tiró toda la chocolatada sí. Bueno, sí, sí, ¿se Ay, entiende? no. Sí, ¿Qué? se, Sí. se Si tenés que ir entiende. a limpiar, profe, No, anda, no no, te hagas no, problema. no, después. No querés ni ver. No, no, después voy. Bueno, ¿se entiende entonces? Sí, Muchas, profe. muchas veces lo hacemos y decimos, no lo quería decir con ese sentido y Claro. entonces explicamos con qué sentido lo queríamos decir. Eso
tiene que ver con el acto locutivo, y ya que está acá lo meto la explicación. El acto locutivo es lo que digo, el acto ilocutivo, porque hay tres instancias, no es que son tres actos diferentes, sino que son tres instancias de producción. El acto locutivo es el discurso, lo dicho, de ahí viene la palabra locutor. El acto ilocutivo tiene que ver con la intención que tengo al decir lo que estoy diciendo, en lo locutivo, y el acto perlocutivo es el efecto que logro en el otro con eso que estoy diciendo. Entonces tengo el acto de decir, la intención al decirlo, por la cual elijo cierta secuencia lingüística, y el acto perlocutivo, que es el efecto. La pragmática va a mirar mucho el efecto que produce la acción de decir en relación a la Esto intención. perlocutivo, digamos. ¿Cómo? Esto, lo perlocutivo, o sea, Es como que, claro, el efecto. Entonces, de ahí vamos a poder decir qué es una ironía, de dónde, cómo se logra una ironía, cómo se logra el sarcasmo, el cómo, sarcasmo, sí. perfecto, cómo en ciertos discursos o actividades de la esfera humana no podemos jugar con el acto ilocutivo, es decir, con la intención, porque el efecto que yo tengo que lograr no de ninguna manera puede ser ambiguo, como por ejemplo en una carta judicial, yo tengo que ser muy clara, porque la intención de la Claro. carta judicial tiene que coincidir perfectamente con el efecto de lo que yo quiero lograr, y no puede haber ningún tipo de otra interpretación, porque si no pierdo el juicio, justamente, porque la ley se trata de interpretaciones, no justamente de actos humanos, sino de actos lingüísticos, de cómo en el discurso se cuenta un hecho de manera tal que la interpretación te permita ganar o perder un juicio. Tan fundamental como eso, por ejemplo. Sí, tanto como eso, sí. Tanto como eso. Y en la literatura va a ser lo que me permita a mí, el acto de habla, el enunciado con la intención y el efecto, lograr el efecto estético que tiene toda obra de arte, la función emotiva que tiene toda literatura, pero también jugar con el recurso de la ironía, del sarcasmo, del acto de habla directo, del acto de habla indirecto, para poder generar ciertos efectos, como por ejemplo lo son el terror, como por ejemplo lo son lo que genera el cuento fantástico, que es la irrupción, o la sorpresa, o lo que es el humor, por ejemplo, cómo se logra el humor, el cuento con humor. Bueno, ahí una cierta nota de sarcasmo para lograr el humor como un efecto de enunciado para con el lector. Entonces, es sumamente importante la parte del efecto en esta teoría. Bien, ¿seguimos? Uno tenía el micrófono, sí. Dale. Y por ese efecto depende de la interpretación que se le dé. Esa interpretación del sentido de un texto o de un enunciado, por otra parte, no depende solo de lo que está dicho, sino también del contexto en que se recibe y de la posibilidad de interpretar sentidos que están implícitos en él. Por ejemplo, si alguien dice en el curso de una conversación Intrascendente. intrascendente, te apuesto lo que quieras a que Juan no viene. Es difícil que esto sea interpretado como la acción de apostar, sino más bien como la enunciación de una certeza. Bien, entonces aparece algo que es sumamente importante acá, que es el contexto. Todo enunciado, todo discurso se analiza en un contexto. Y vuelvo al inicio del año, el contexto de producción y el contexto de recepción para poder construir el sentido de un discurso. Y por eso es tan importante por ahí ubicar una obra literaria en un momento histórico y en un movimiento literario particular para entender en qué momento, en qué contexto se produjo ese discurso y qué sentido tienen los enunciados en relación al contexto particular en que se realizó el enunciado. Entonces, entender una obra de la literatura española, por ejemplo, medieval, es entender el peso que tenía la cosmovisión teocéntrica en un momento histórico particular, para entender por qué se generaron tantas alegorías
como formas literarias? Bueno, tiene que ver con ese contexto de producción y el contexto de recepción y la cosmovisión que el hombre tenía de Dios y del peso de Dios en ese momento histórico. Pero después en el Renacimiento, lo que va a ser el humanismo, se cambia ese orden de cosas. Primero está el hombre, es un momento antropocéntrico, el primero se pone al hombre, el hombre empieza a ocupar el lugar de Dios, y ahí cambia radicalmente el tipo de composiciones literarias que se producen. No podemos dejar afuera entonces el contexto para poder entender el sentido de ese discurso literario. Cuando ustedes, por ejemplo, en literatura hacen un análisis de una obra en un momento histórico determinado, están haciendo un análisis desde el punto de vista de la pragmática. Observar qué peso tiene también el contexto en la interpretación que se hace de esa obra. Y cuando hacemos análisis o interpretamos una obra, que decimos, bueno, acá aparecen estas figuras alegóricas, o la alegoría de las cavernas, por ejemplo, para ir a un texto muy conocido en el secundario de filosofía, que se puede entender por este contexto, o sea, se hace esta interpretación en relación a este contexto. Hoy la lectura es distinta, porque estamos en otro contexto de producción. Entonces aparecemos o remarcamos acá que la pragmática pone en juego la importancia del contexto, totalmente diferente al estructuralismo, en el que no existe la posibilidad de analizar la oración en su contexto, sino que la oración es una parte aislada de un texto, en el que cumple la lengua un sistema de funciones. No importa en qué contexto, es el artículo que modifica niña. No, de ninguna manera el contexto va a modificar la función sintáctica. ¿Se entiende acá la diferencia? Sí. Bien. Entonces, remarcate contexto. Y seguimos. Espera que estoy buscando dónde. Ah, está. No. Bien. Vuelvo a leer todo. Acá, esto es lo que leíste hasta recién. Ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Ah, Ujú. listo. Sí, es verdad. La interpretación de un enunciado depende del contexto, es decir, de la situación comunicativa y también de algunos elementos lingüísticos, gracias a los cuales los factores del contexto están gramaticalmente presentes en el enunciado. Y esto es un campo de estudio de la pragmática. Por ejemplo, un factor del contexto comunicativo es ciertos conocimientos que emisor y receptor tienen en común. En una situación X, el emisor y el receptor conocen cómo es la relación entre Juan y María. Entonces puede ocurrir cualquiera de estos dos enunciados. Enunciado 1. Juan no fue a la fiesta de María. Enunciado 2. Ni siquiera Juan fue a la fiesta de María. Bueno, fíjate la diferencia entre el enunciado 1 y el enunciado 2. Sí. Juan no fue a El la ni fiesta. siquiera. El ni siquiera. Ahora lo va a Sí, que decir acá. ahí lo marca, pero sí, es como Juan O no sea, fue, no fue pero el ni nadie. siquiera Juan Ni quiere siquiera decir que no Juan. fue nadie. Claro, Exacto. Que es, no sé, su mejor amigo, su esposo, su pareja, su claro. novio. Ni siquiera. Ahí está. Ni siquiera, sí, está el... Desde el punto de vista de la enunciación de Benveniste, acá tenemos una clara marca valorativa con el ni siquiera. Una carga valorativa. Sí. Bien, seguimos. Ni siquiera es un operador pragmático porque está indicando al interlocutor que el contenido